A ver, cuando pensamos en cerveza, lo normal es que nos venga a la cabeza una caña con amigos, una celebración, pero la historia que tiene detrás es alucinante. Está totalmente ligada a la propia historia de la civilización humana, vamos, desde el principio hasta hoy. Es que esa es la historia real. Durante miles de años, la cerveza ha sido muchísimo más que una bebida. Ha sido moneda de cambio, alimento, incluso medicina, y un empujón increíble para la innovación. Venga, vamos a meternos de lleno en este viaje que es fascinante. Vale, nuestro recorrido va a tener 4 paradas principales. Arrancamos en el Neolítico, nos pasamos por los monasterios de la Edad Media, vemos cómo explota todo con la Revolución Industrial y aterrizamos en el panorama tan variado que tenemos hoy. Y todo empieza, pues como muchas de las mejores cosas, ¿no? No con un plan maestro, sino con un golpe de suerte, un accidente afortunado justo cuando empezaba la agricultura. Pensemos por un momento en la escena. Estamos en Mesopotamia hace unos 8000 años. Alguien se deja por ahí un cuenco con granos de cereal, llueve, luego sale el sol y bueno, la magia de la fermentación hace el resto. Lo que se encontraron fue una especie de papilla nutritiva y un poco alegre. El primer paso ya estaba dado. Los sumerios, que fueron una de las primeras grandes civilizaciones, ya tenían su propia versión. La llamaban Sikaru. Y ojo, lo interesante aquí es que no era una bebida para pasar el rato. ¿Qué va? Era tan importante que aparece hasta en sus textos más sagrados, como la epopeya de Gilgamesh. Era, literalmente, el pan líquido que alimentaba a su sociedad. Y si damos un salto a Egipto, la cosa ya se dispara. A ver, construir las pirámides tenía que ser un trabajo durísimo. Pues bien, parte del salario de los obreros era una ración diaria de más de 4 litros de cerveza. No era solo para refrescarse, era una fuente de calorías y nutrientes fundamental, una ofrenda para los dioses y, vamos, un pilar de su dieta. Es curioso, pero los grandes imperios del Mediterráneo, como Grecia y Roma, la miraban un poco por encima del hombro. Para ellos, la bebida civilizada, la bebida de verdad, era el vino. La cerveza la dejaron para los bárbaros del norte de Europa. Y sin quererlo, estaban ayudando a que se convirtiera en la bebida icónica de sitios como Germania o la Galia. Venga, saltamos en el tiempo. Cae el Imperio Romano, se pierden muchísimos conocimientos, pero la tradición de hacer cerveza encuentra un refugio en el lugar más inesperado: los monasterios. La clave aquí eran los largos periodos de ayuno. Los monjes no podían comer alimentos sólidos, pero líquidos sí, así que se pusieron manos a la obra y perfeccionaron la cerveza para convertirla en su pan líquido, una bebida súper nutritiva que les daba energía para seguir con sus tareas. Se convirtieron sin duda en los mejores maestros cerveceros de la época. Y aquí llega uno de los mayores puntos de inflexión de toda esta historia. Antes, para dar sabor, se usaba una mezcla de hierbas llamada gruit, pero el sabor era impredecible y la cerveza se estropeaba enseguida. El descubrimiento del lúpulo lo cambió absolutamente todo. No solo le daba ese amargor tan característico, sino que, y esto es lo más importante, era un conservante natural. Ahora la cerveza se podía guardar y, por lo tanto, comercializar. Claro, esta mejora en la calidad llevó a la que se conoce como la primera ley de pureza alimentaria del mundo, la famosa Reinheitsgebot alemana de 1516. Por primera vez se fijaba un estándar de calidad por ley, que decía que la cerveza solo podía llevar agua, cebada y lúpulo. Así se aseguraban un producto consistente y de calidad. Entramos en la era de las máquinas, del vapor y de los laboratorios. La revolución industrial no solo cambió las fábricas de tejidos, transformó las cervecerías por completo, llevándolas a una escala que nadie había imaginado. La máquina de vapor fue el motor de todo, nunca mejor dicho. La producción dejó de ser algo artesanal, de la taberna del barrio, para convertirse en una industria masiva. Las cervecerías podían producir miles y miles de litros y, gracias al ferrocarril, distribuirlos por todo el país. Pero todavía faltaba una pieza en el puzzle. Nadie entendía muy bien por qué la fermentación funcionaba, o por qué a veces fallaba, hasta que llegó Louis Pasteur. Su descubrimiento del papel de la levadura fue, de verdad, monumental. Por fin los cerveceros tenían el control del proceso. Podían garantizar la calidad y evitar que se estropeasen lotes enteros. Y esta mezcla de industria y ciencia da lugar al estilo que va a conquistar el mundo, la Lager. Su nombre viene del alemán lagern, que significa almacenar, porque necesita madurar en frío. Es lo que se llama una cerveza de fermentación baja, que básicamente significa que la levadura trabaja a temperaturas más frías, en el fondo del tanque. Pues bien, gracias a la invención de la refrigeración artificial, se pudo producir en masa durante todo el año, y su sabor, más limpio, más refrescante, pues arrasó en todo el mundo y sigue siendo el estilo más popular. Y llegamos al siglo XX y hasta hoy. Una época de contrastes donde conviven auténticos gigantes globales con pequeños productores locales, cada uno con una filosofía completamente distinta.
Por un lado, tenemos la consolidación de marcas multinacionales enormes, que llevaron esa cerveza lager estandarizada hasta el último rincón del planeta. Y por otro, como reacción a eso, a finales del siglo XX explota el movimiento craft o artesanal, una vuelta a la diversidad, a la experimentación, a los sabores potentes, recuperando estilos que se habían olvidado. Hoy el mundo de la cerveza es más rico y más variado que nunca. Es una auténtica locura, en el buen sentido. Hay cervezas para todos los gustos, maduradas en barricas de whisky, con frutas, con especias, versiones sin alcohol. Parece que la creatividad no tiene fin. Y con esto cerramos el círculo, desde un sorbo accidental en Mesopotamia hasta las creaciones supercomplejas que tenemos hoy en día. La cerveza nos ha acompañado y a veces ha impulsado a lo largo de toda nuestra historia. La pregunta que queda en el aire es, en un viaje que dura ya milenios, ¿cuál será el próximo capítulo?